Realmente bienvenidos al curso, voy a hacer el llamado a lista, me paso a la pantalla de Bing, me contestan presente por favor, o si alguien escribe en el chat y los demás me notifican, se los agradezco. Luz Adriana García. Luz Adriana García está por aquí. Consuelo Garzón. Presente, profe. Hola Consuelo, bienvenida. Gracias, profe. Julián Giraldo. Presente, bro. ¿Qué más, Julián? Buenos días, bienvenido. Hernán Darío Herrera. Buenos días, bro. Buenos días, Hernán Darío. Bienvenido. Brian Iglesias. Brian Iglesias no está. ¿Lo había visto entrar? No. Claudia Patricia Medina. Claudia tampoco está. Buenos días para todos. Hola Claudia. Buenos días, bienvenida. Alexandra Morales. Presente, profe. Gracias. Daniela Pérez. Presente, profe. Gracias. Y Melissa Polanía. Presente. Listo. Entonces estamos. Profe, Señor. Buenos días, profe. Yo recién me acabo de conectar porque tengo la internet mano. Espérenme un segundito, entonces porfa ya le coloco la asistencia. Luz Adriana García la veo en línea. ¿Sí me escucha? ¿Se reporta por favor? Profe, yo le estoy hablando por el chat. Listo. Entonces estamos todos en pleno. Niños, ¿quién va a ejercer la representación de este grupo? ¿O quién la ha venido haciendo? Necesito nombrar el representante para la universidad, entonces debo colocar aquí el nombre del representante. ¿Quién sería en este caso? Profe, eso ya no lo hicimos la semana pasada, hace 8 días que yo te mandé el documento. Entonces te voy a colocar... Ah, sí, tienes razón, que tú dijiste que me colaborabas con eso. Tienes toda la razón, Claudia. Entonces te voy a colocar a ti, aquí en Odin, como delegada de grupo. Listo. Bueno, niños, entonces podemos dar inicio oficial al curso. ¿Quién quiere empezar con su noticia? Profe, yo quiero iniciar. Listo, Alexandra, adelante. La noticia que yo encontré es que la Organización Internacional de Trabajadores están estudiando cómo hacer para bajar el desempleo que hay, porque debido a la pandemia hay muchísimo desempleo y se dice que de 10 colombianos, 6 son vendedores ambulantes. Entonces están estudiando cómo regular eso. Perdón, que es que se me entrecortó el internet. ¿Me ayuda porfa con la última parte? ¿Cómo, profe? Que se me cortó el internet cuando dijiste de bajar el desempleo y no escuché. Que los de la Organización Internacional del Trabajo necesitan regular, pues no están estudiando cómo regular eso, porque hay muchísimo desempleo y pues obviamente porque la economía está demasiado bajita debido a tanta pandemia, y no solo sino en muchos otros países. Listo, y te pregunto, ¿leíste qué estrategias se van a utilizar o cuál es la metodología, etcétera, Alexandra? Pero lo que yo vi es que no, que apenas están estudiando, que a ver qué van a hacer, que no, a ver qué van a implementar. La ANDI, el Congreso de la ANDI es lo que están mirando a ver qué van a hacer. Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Gracias, profe.
Profe, yo, Dime. bueno, la noticia que yo leí fue que estamos súper mal en cuestión de salario, porque frente a una encuesta que hicieron en 106 países nos ubicamos en el puesto 90, y pues no es un secreto que los países más ricos son los mejores salarios, Sí, por claro. motivos como el tamaño de la economía, la pobreza, la educación, pero pues estamos muy mal, estamos en el puesto 90. Estamos en el puesto 90 de la escala salarial. Entonces muchos de aquí hay, Sí, de 106 países ocupamos el puesto 90. o sea que hay 89 países que pagan mejor que nosotros, por así Sí, decirlo. señor. Preocupante, ¿no? Preocupante porque ese es el futuro Sí, súper preocupante. al que nos tenemos que enfrentar todos como profesionales. Bueno, pero Profe, sí, sí es muy interesante mi el dato, noticia, Daniela, gracias. Señor, profe, mi noticia, es la de que en Cartagena van a reactivar los vuelos aéreos. El alcalde William Dow, autorizó ya a empezar, creo que es esta o la otra semana, a reabrir los vuelos, para empezar a impulsar un poquito más la economía de Cartagena, porque sabemos que la economía de Cartagena es una economía que 100% se basa turísticamente. Entonces él decidió reactivar los vuelos con un permiso del presidente. Y pues sí, ya muy pronto también en todo el país se van a reactivar los vuelos, profe. sí, muchísimas gracias, Brian. Eso me lleva pues a mí también yo una vez voy a hacer yo mi intervención con la noticia que traigo yo, y es que la economía para el segundo trimestre del año, el segundo trimestre del 2020 se contrajo en un 15,7%, casi un 16%. Es decir, la economía del país en lugar de crecer, decreció en un 16% para el tercer trimestre. Pues todos sabemos que esto se debe en gran medida a la crisis económica, a todos los costos que ha tenido que asumir pues como el país en cuanto a la pandemia, aparte de todos los costos que han asumido los sectores productivos por causa pues del confinamiento, del aislamiento. Eh, los únicos sectores que no cayeron dentro de la economía fueron el sector agropecuario, porque pues igual se sigue produciendo toda la parte agrícola y toda la parte pues como de agricultura y de ganadería, entonces esa no decayó. El sector financiero, porque los bancos siguen pues igual con su actividad, a pesar de que tienen problemas con el pago y con el recaudo de su cartera y etcétera, pero siguen realizando su actividad normal. Y también el otro sector que no cayó fue el sector inmobiliario. Las constructoras pues también siguieron sus operaciones, a pesar de que estuvieron en recesión, pues estuvieron confinadas, pero siguieron con su operación pues normal, por así decirlo, y las casas se siguen vendiendo igual. Pero de resto todos los sectores de la economía, a excepción de esos tres, todos los sectores de la economía se vieron pues como muy afectados. Profe, Eh, pero también el sector inmobiliario, o sea, yo leí una noticia, profe, que le va a causar algo de gracia, ¿no? Hubieron muchos propietarios que dijeron, no, viene pandemia, mi negocio no vende, digamos, si su negocio es de matrimonio, de cosas así, pues usted que va a vender nada, ¿sí? Porque no se puede aglomerar gente. Entonces cerraron su local, y le entregaron al dueño, ¿sí? Y ahorita, como el dueño, en muchos de esos locales, el 50% del dueño no lo pudo volver a arrendar, perdieron y se lo arrendaron. ¿Cuántos meses cerraron desde el mes de marzo? sí, claro, y es que hubo muchas empresas que estuvieron cerradas desde marzo hasta junio, pues que fue cuando ya medio se empezó a reactivar la economía. Pero Y fueron 90, y fueron 100.000 o 98.000 en negocios que cerraron, ¿sí? Y eso contando los legales. Ahora si nos vamos a los no legales. a los informales, sí, tienes toda la razón. Todas las empresas también informales que dejaron de salir a producir o que dejaron de salir a vender. Y obviamente a las personas que están detrás de esos negocios, por así decirlo, que cerraron. Es decir, la economía se vio afectada fuertemente. Y ahí se ve que fue de un 15,7% la contracción de la economía, que en lugar de crecer decreció un 15%. Adicional a eso, el peor mes, pues dice la noticia que fue el de abril con un 20,1, creo que recuerdo, fue el peor mes del trimestre donde la economía decreció un 20,1%.
Claro, porque recordemos que el confinamiento empezó en marzo, pero ya a finales, entonces obviamente el mes más afectado mientras se tomaban las medidas fue pues como por así decirlo el más abrupto, el más afectado. Le siguió mayo con el 16.2 y junio con el 11.1. El total de esto pues se dice que fue la contracción de la economía del 15%. ¿Y esto a qué afectó? A que la economía del año actual se haya visto reducida en un 7.4% respecto a la economía del semestre del año anterior, o sea, versus la economía, el crecimiento del 2019 versus el del 2019 versus el del 2020, para el 2020 fue menor en un 7.4% para todo el semestre, porque este trimestre de cuarentena pues golpeó muy fuerte a la economía y a los sectores económicos. Pues eso es como los daticos del DANE que les quería compartir yo por mi parte. Profe, ¿puedo seguir con la noticia? Claro, Melissa. Pues yo leí varias noticias, pero pues una de las como que más me gustó fue la que hablaban sobre las exportaciones de servicios, cómo han caído pues a nivel nacional. Y es que, digamos, muchas exportaciones a nivel de telecomunicaciones o empresariales, o sea, no bajaron mucho sus porcentajes. Algunas hasta pudieron incrementar, por ejemplo, lo que son las telecomunicaciones o los call centers que exportan tantos servicios, muchos se sostuvieron y hasta les fue mejor. Pero en el tema de prestación de servicios, la caída más alta fue de los servicios de manufacturas y también de los servicios de aerolíneas, ya que fueron los que más estuvieron como con obstáculos para poder abrir. Y por ejemplo dicen que las empresas manufactureras perdieron casi 2,7 millones mientras estuvieron cerrados, mientras tuvieron tantas cosas que no los dejaban trabajar. Y dicen que pues el Estado ha estado muy preocupado porque esto pues tiene un gran porcentaje del Producto Interno Bruto en el país, ya que las aerolíneas y la exportación de servicios pues es una gran cantidad de Producto Interno del país. Y lo que dicen es que ProColombia lo que está haciendo es identificar antiguos compradores y pues como compradores que son potencias para poder volver a incrementar los negocios. Está mirando también compradores que puedan invertir en empresas de Colombia para que así incremente muchísimo más toda la pérdida que ha habido. Y que pues ellos hacen como un análisis que identifican los mercados y que pues como estrategias para volver a salir adelante, y que el foco de ellos está como en los países con que Colombia tiene acuerdos comerciales, como Estados Unidos, Corea del Sur, bueno, y la Unión Europea. Están como tratando de enfocarse en estos países para que entre ellos se ayuden a activar la economía. Sí, sobre todo en lo referente a las exportaciones, porque pues obviamente otro de los sectores que se ha visto muy afectado es el de las exportaciones. Claro, entonces sí es muy importante también tener en cuenta que el comercio internacional pues de una u otra forma también afecta directamente la economía y el comportamiento de la economía dentro del país. Melissa, yo ayer terminé súper tarde una reunión y no te pude revisar lo tuyo. ¿Ya lo solucionaste o lo miramos ahora? Profe, pues yo ya lo corregí, pero de igual forma si puedes echarle un vistazo para yo seguirlo haciendo. Pero sí encontraste dónde estaba la diferencia. Pues es que sí, en algo que debía de haber sumado lo resté. En uno me dio 195 y en otro me dio como 210. No sé si esa diferencia sí puede estar buena. Por el cambio del promedio. Entonces sí. Sí, por el cambio de promedio. De promedio pues fue una diferencia como de 20.000 nomás. No, es normal. Eso es perfectamente normal. Ok, profe. Listo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿quién más? Profe, Sí, Hernán, dale, Hernán. Bueno, gracias. Profe, la noticia son dos. La primera noticia es sobre la noticia que estaba en estos días sobre que Río Paila iba a patentar la panela. Sí. Hay un señor que se llama Jorge, que estaba intentando repatentar, pero es el método como se hacían los endulzantes. Al igual, esto tiene un efecto negativo porque a largo plazo se podría patentar cualquier proceso de este tipo de producción y esto puede afectar directamente a los campesinos. Si de pronto, como dato curioso que
que la mayoría de las personas de pronto no conocen es que en la gasolina de Colombia, toda la gasolina de Colombia tiene el 10% de etanol. Y este etanol es producido casi por esta misma gente, ¿sí? Este etanol se inyectó a la gasolina con la intención de bajar el costo y volverla más ecológica. Pero sí vemos que el gobierno de pronto a veces como que apoya más bien esos intereses particulares, debido a que, por ejemplo, el etanol en Colombia produce más de 290 millones en el consumidor promedio. Pues esa es la noticia. Claro, y es súper interesante. Inclusive están atacando muy fuertemente a la representante de la Cámara, María Fernanda Cabal, porque pues la familia de ella, o alguna parte de la familia de ella son los dueños de Refaila, aunque ella pues salió a desmentir que ya no tenía acciones en la empresa, ni mucho menos. Pero la están atacando fuertemente porque sí, no es como tal patentar la fórmula de la panela, sino de los endulzantes, pero obviamente eso va a afectar mucho al gremio de los campesinos y sobre todo los que se dedican a la panela. Hay que esperar a ver y el proceso también yo una vez vi en un capítulo cómo hacían el alcohol, ron, todo, o sea, la panela y la caña tienen un negocio totalmente abismal, pero es más, como atraen las abejas, hay muchos, pero ojalá todos tuviesen pero ¿qué significa que la patente? O sea, que nadie más la puede producir. Que nadie más la puede producir. Si la van a producir, tienen que pagar un impuesto. Ellos deciden qué impuesto se debe pagar. Sí, claro, pues, aunque supuestamente Río Paila dice que pues que ellos no son los promocionadores de la patente, sino que es Sugar, por medio de este ingeniero, que es uno de los mayores accionistas de Río Paila. Pero esto al fin y al cabo, a largo plazo, tiene un efecto negativo con los productores, porque ellos no van a poder producir ningún tipo de derivado. Sí, claro, y eso trae muchas implicaciones tras de eso, entonces sí, eso va a afectar fuertemente a la economía pues del sector agrícola. Imagínense, ya no, los campesinos de siempre no poder producir su panela, o tener que cambiar el proceso porque lo patentaron, o tener que pagar un impuesto adicional, bueno, un impuesto no, una tarifa adicional por poder producir la panela como siempre lo han venido haciendo. Sí, es preocupante. Vamos a ver en qué termina el proceso. Hernán, muchas gracias, muy interesante tu noticia. Claudia, sigues tú. Profe, mira, la noticia que tengo habla pues es una entrevista que le hicieron a David Malpass, el presidente del Banco Mundial. Él dice que de 70 a 100 mil millones de personas están a punto de caer en una pobreza extrema, que ellos tenían un estimado de 60 mil millones de personas, pero pues notan que va en aumento. Perdón, Claudia, ¿60.000 o 60 millones? 60 millones, millones. De 70 y ya va en 70, entre 70 y 100 millones de personas en el mundo. Dicen que eso se da pues por la crisis, por la pandemia, lo que ha hecho pues el COVID, y eso se da a la destrucción de empleos, la mayoría de empleos que se han perdido. Sí, claro, y es que pues obviamente las cifras de pobreza van a aumentar. Hay personas que inclusive pueden tener una buena situación económica y que por causa de este confinamiento y un cierre de 3 meses o más, pues obviamente sus empresas productivas no pudieron seguir operando, o su cadena productiva, por así decirlo, no pudo seguir en proceso, no se pudieron seguir comercializando sus bienes o sus servicios. Y a pesar de que eran empresas pues sólidas, o que por lo menos les permitían tener una buena calidad de vida a los empresarios y por ende a los empleados que trabajaban allí, obviamente esto pues llevó a que las empresas se acabaran, a que no se pudiera generar más empleo, y obviamente pues ahí sí estamos como muy afectados en esta parte. Y sí, qué bueno que hayan cifras de cuántas personas están en el riesgo de caer ya en la pobreza extrema por causa de esta pandemia,
y pues bueno, y mirar cuáles son las medidas que van a haber de aquí en adelante para, por así decirlo, subsanar un poco este inconveniente. Muchas gracias, Claudia, por tu noticia. ¿Quién me falta? Bueno, profe, con mucho gusto. Consuelo y Julián. Consuelo. Sí, profe. Profe, la noticia mía habla de la caída que han tenido los comerciantes, que a pesar de que ellos fueron uno de los sectores que inició la reapertura, no han mostrado señales de recuperación. Esto es debido a los cambios de hábito que hemos tenido, pues debido a la pandemia, debido a las restricciones de movilidad que se han puesto para la contención del virus. Y esto pues es una de las causas que afecta el sector más importante, que es el empleo, pues para que debido a esto las empresas y los restaurantes pues han reducido los empleados, han sacado mucha gente porque no necesitan, las personas no han ido ya, no van a los negocios, sino que ya todo ha cambiado, todo ha sido domicilios, todo ha sido por línea, entonces esto ha afectado mucho el empleo. Sí, claro, también claro, obvio de tener en cuenta cómo se ha visto afectado el empleo y las caídas que vienen de aquí en adelante. Muchas gracias, Consuelo, por tu noticia. ¿Y Julián, qué nos comparte? ¿Qué, profe? Que no, que muchas gracias, y que a Julián que nos comparte. Profe, mi noticia es de la nueva convocatoria que abrieron para solicitar el apoyo para el pago de la prima de servicio. Se abrió el 25 de este mes y hoy se cierra. Se espera que 82.820 empresarios puedan contar con este apoyo y van a invertir 184.000 millones. Listo, profe. ¿Y cómo va a ser este proceso, Julián? Los empresarios se tienen que inscribir, ¿Y tienen que llenarlo. ¿Quién les da el apoyo? ¿Cómo? El gobierno. ¿Cómo? ¿Quién les da el apoyo? El gobierno. Sí, el gobierno. Ah, ok, listo. ¿Sabes cuál es el proceso? No. Bueno, de todas formas, pues también muy interesante porque obviamente hay muchas empresas que no tienen ahorita los medios o los recursos para pagar las prestaciones sociales, y entre ellas la prima de servicios. A muchos empleados se las están debiendo y a muchos empleados pues no va a haber con qué pagarle la prima también de diciembre. Entonces, bueno, no conocía esto que nos comparte Julián, muchas gracias, que de una u otra forma pues va a haber otro apoyo por parte del gobierno para cubrir el gasto de la prima de servicios. Listo, niños, entonces pues este espacio siempre es importante que lo hagamos, que nos mantengamos actualizados. Compañero, Señor. una pregunta, ¿en qué medio investigan ustedes las noticias? Pues yo tengo suscripción a Portafolio, a mí me llegan las noticias económicas. No sé los demás cómo lo harán. ¿Y esa suscripción es muy costosa? A mí me la paga la empresa, la verdad no tengo ni idea. Yo sí veo Telecaribe, Telecafé. Me parece que esos programas informan muy bien también. No, sí, claro, y cualquier programa que ustedes quieran utilizar que los mantenga actualizados, o cualquier página de internet, desde el diario que trae la economía pues como local, por así decirlo, hasta... Y ayer dijeron que no había como que plata para lo de las... O sea, están en la investigación, pero como que no había plata para lo de las fiestas de la cosecha, ¿no? O sea, esa plata, o sea, a pesar de que no se va a hacer, no existe ya. Sí, no, claro, y es que igual pues, ya para qué se van a hacer fiestas si esto está súper afectado. ¿Quién va a salir a la calle? ¿O quién va a salir a una fiesta? O bueno, a lo que siempre se ha acostumbrado en el mes de agosto. Ya grave. No, pero profe, lo que ellos dicen es que la plata no está. Sí, no, claro, obviamente no está tampoco el dinero porque se ha invertido. Inclusive recordemos que la alcaldía de Pereira a los Estados Unidos les pagó 2 meses de servicios públicos. ¿Cuánto costó eso? Más de 10.000 millones de pesos, pues para la economía regional, o sea, para la economía del municipio.
pero igual pues fueron gastos que se sumieron con recursos propios de la alcaldía de Pereira o del municipio de Pereira, y obviamente pues ya hay que priorizar, no tenemos dinero para fiestas tampoco. Bueno, muchísimas gracias entonces por este espacio. Recuerden siempre mantenerse actualizaditos, siempre compartamos por lo menos una noticia que demuestre que hemos leído o que hemos investigado o que hemos visto programas de notas de interés que nos permitan pues como estar aquí un poquitico más actualizados, sobre todo con todas las situaciones que estamos viviendo en el día a día. Ya sin más preámbulos, pues demos inicio al video del día de hoy para que continuemos con nuestro estudio de la Ley 43. Aquí hay un video de una presentación de la regulación contable en Colombia y de cómo se ha venido dando. Lo vamos a ver, si como siempre les digo, si alguien tiene alguna pregunta puntual, inmediatamente active su micrófono, pausamos el video y le damos respuesta, o si alguien quiere hacer un aporte adicional, etcétera. Igual yo también haré intervenciones cuando lo considere pues pertinente en su momento. Vamos a ver entonces cómo está estructurada en Colombia la regulación contable. Hola a todos, ¿cómo están? Profe, no se está viendo nada. Le voy a mermar un poquito a ver si se escucha mejor. Es algo que no, pero... Ahí está bien, ¿me escuchan ahí? Pero no se ve, profe. Ah, no, es que no le di compartir, qué pena. Perdón. Bueno, hoy... ¿Lo escuchan bien? Niños, ¿ustedes? Profe, se escucha como lejos. Bueno, voy a poner... Lejos. A ver, cambiemos el reproductor. Quiero compartirles algo que no pudimos ver en la última sesión por efectos de problemas en la... ¿Ahí está bien? Sí. Listo. La conectividad. Sin embargo, pues, la clase lo que buscaba era hacer como una síntesis de todo el proceso que estábamos revisando, y vamos a comenzar para que vean el video y se puedan basar para la última actividad que vamos a hacer, que está relacionada con el marco legal contable. Recuerden, la última actividad es un examen que va a tener parte de lo que vimos en el tema del sector público y lo que vamos a ver hoy. Y hoy voy a pasar rápidamente porque hay cosas que ustedes ya saben como tal. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué vieron durante este proceso? Uno, que la ley 43 de 1990 nos habla del reglamento del profesional contable. Recuerden que ahí también nos habla del código de ética, de la fe pública, de cómo la Junta Central de Contadores puede poner diferentes tipos de sanciones. Todo eso, el Código de Comercio, que miramos el decreto 410 de 1971, donde se reglamenta la obligación de llevar contabilidad y establece qué personas están obligadas a hacerlo. Y miramos cómo el Código de Comercio regula eso en sus capítulos 1 y capítulo 4 en el tema de lo que tiene que ver con la contabilidad. Entonces miramos ley 43 de 90, miramos Código de Comercio y también miramos dentro de todo este proceso que en el tema del plan único de cuentas había más de 22 planes únicos de cuentas, que ya no es obligatorio, es opcional. Sin embargo, que hay una... ¿Qué recordamos ahí? Que el PUC ya no es obligatorio, sino que es opcional. ¿Por qué? Por la entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009. Obviamente, pues,
para facilidad y todo, todos hemos seguido trabajando con el PUC comercial, a pesar de que hay 22 tipos de PUCs, hay PUCs para el sector hotelero, hay PUCs para las cooperativas, PUCs para las propiedades horizontales, PUCs para el sector bancario, hay un PUC para el sector público, para las IPS, etcétera. Son muchos los tipos de PUCs que hay, pero la ley 1314 de 2009 pues nos dice simplemente no, con la opción de las normas internacionales de información financiera, nos dice no, el PUC ya no es obligatorio. Sin embargo, sí se sigue trabajando igual para temas de facilidad de la información. Las entidades que vigilan dependiendo del sector en el cual se trabaje. Tenemos la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Industria y Comercio y Turismo, la DIAN y la Junta Central de Contadores, que es quien dictamina, o más bien quien certifica quién es contador o no, y lleva el tema de los antecedentes. Y el Consejo Técnico de la Contaduría, recuerden, es la otra entidad que se encarga de orientar y conceptuar sobre temas contables, que en materia de contabilidad entonces podemos decir que tenemos la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Recuerden también que miramos hace una semana todo el tema del marco público como tal y como el marco de la contabilidad pública. Uno puede copiar todo. Señora. Ahí uno no puede copiar porque lo pasa súper rápido. Ah, no, simplemente es como parte informativa, pues que la vayamos analizando, porque igual yo les subo el video a la plataforma. O si ustedes quieren, les voy pausando para que lo puedan ir copiando las diapositivas. Igual yo te lo subo, Melissa, ¿listo? Okay. Compromiso. Se basa en... No soy yo el que tiene el ruido, es el video. En el presupuesto. El presupuesto es la estructura que define todo el tema del sector público, que el sector público no busca tener ganancia y utilidad, y que su utilidad está en el gasto y beneficio social, ¿ok? Y miramos cómo se maneja basado en el presupuesto, que hay unos rubros específicos dependiendo también de cada sector, que no es lo mismo el sector salud que el sector servicios públicos, que hay unos órganos de control como la Contraloría y la Contaduría que están allí atentos, y miramos en el taller, ustedes pudieron entrar a una página como el CHIP, donde pueden ver los reportes de información tanto presupuestal como información contable, que también sí pueden entrar a otra página que esa no la metí allá, que se llama el SECOP. Pueden ver todos los tipos de contratos que hace una entidad pública como tal, y miramos, eso fue simplemente un acercamiento. Ahora, si ustedes en algún momento quisieran conocer cuáles son las contrataciones de los contratos que ha llevado a cabo una entidad pública, eso lo pueden consultar a través del SECOP. Está reglamentado, ustedes entran al SECOP, que es el Sistema de Contratación Pública, Sistema Estatal de Contratación Pública, y pueden consultar la entidad de su interés y ver los contratos que tienen vigentes, con qué personas los tienen vigentes, los valores, etc. Frente al plan único de cuentas, decía que las NIF como tal no establecen un plan único específico, pero tampoco prohíbe la aplicación de los planes que son existentes. Entonces, miramos que hay un sector salud, financiero, minero, comerciante, entidades sin ánimo de lucros, entre otros. Esto es recorderis de lo que hemos visto hasta el momento, ¿ok? Que el plan único de cuentas que se hizo para proporcionar como un tipo de uniformidad en el registro de operaciones económicas, es decir, que hubiera una estructura en la cual todos se guiaran y poder visualizar, o más bien conocer el lenguaje de la información. Entonces dice, de no adoptar en estos momentos, ¿qué es lo que pasa? Si en estos momentos cualquier empresa no adopta un PUC que ya existe, debe hacer uno propio, que esté de acuerdo a las políticas contables para que su organización funcione y presente una información financiera fidedigna. ¿Ok? Ahora, ya terminando nuestra... Otra parte importante nos dice que la NIF nos dice que las empresas están obligadas a adoptar uno de los PUC que ya existe. O simplemente, si no va a adoptar un PUC ya existente, entonces tendrá de una u otra forma que crear su propio código de cuentas.
Por eso es que las empresas siguen trabajando con el mismo PUC que ya venían trabajando, porque es mucho más sencillo, mucho más fácil adaptarnos a un PUC que ya existe a crear nuevamente un plan único de cuentas pues nuevo, sabiendo que la norma me permite utilizar el que ya existe. Materia o este curso que estamos viendo, vamos a concentrarnos en el decreto 2420 del 2015 y vamos a escuchar la ley 1314 del 2009 porque es un cambio, es la normatividad vigente para nosotros que estamos aquí, ¿ok? Estos decretos creo que se los subí a la plataforma, usted los puede descargar ahí en recursos. Entonces dice aquí que el decreto 2420 del 2015 es la norma que regula los principios que en estos momentos debe observar la contabilidad. Yo creo que dentro de las materias que han visto ya miraron el tema de los principios, hoy no voy a ahondar tanto en eso, pero recuerden que muchos como yo crecimos bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, decreto 2649, y que ahorita existe lo que se llama el Colga, ¿ok? Pero nos vamos a centrar en el decreto 2420 del 2015. Entonces, ¿qué habla el marco conceptual de las NIF? Esos conceptos básicos de contabilidad, y se convierte en la carta de navegación de las NIF en Colombia. Debemos conocer eso antes de iniciar todo el proceso de normas internacionales de información financiera. Entonces tenemos acá, primera normatividad, decreto 2420 del 2015, ¿ok? Ya habíamos hablado, recuerden, la ley 1314 del 2009, que se habló allá de esos principios de contabilidad de información financiera. Repito, ya no hablamos de decreto 2649 del 93 y vamos a hablar del principio. Vamos a hablar de la ley 1314 del 2009. Y ahí que se dijo, con el gobierno, si usted lo lee, no es tan largo realmente, no sé si se lo subí, le dice al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y miren que aquí aparecen otros términos. Recordamos que hablamos la clase pasada de la Junta Central de Contadores y que una de las instituciones adscritas a la Junta Central de Contadores es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el que se encarga de regular la técnica contable como tal en Colombia. Forma parte de la Junta Central de Contadores. Y eso es lo que hace la ley 1314. Por así decirlo, le autoriza al Consejo Técnico de la Contaduría Pública crear esa parte, como por así decirlo, esa parte normativa que va a reglamentar la contabilidad a partir de la entrada en vigencia de la ley 1314. Miren, para que vayamos relacionando con el taller que hicieron, términos como normalización, términos como adopción, términos como convergencia, términos como armonización, son cosas que nosotros debemos manejar. Entonces se le dice al Consejo Técnico de la Contabilidad Pública que ellos van a ser encargados del proceso de normalización de esas normas en Colombia, y se crea un documento que se llama el direccionamiento estratégico. ¿Qué hace? Que este direccionamiento estratégico sirva como orientador en ese proceso de convergencia y nos ha orientado desde allí para que las empresas colombianas se establezcan en los tres grupos que se formularon. ¿Cuál es? Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. Entonces vamos a hablar un poco de esa normatividad. Entonces, ¿qué hace la ley 1314? Establece unos principios y nos hablan de los grupos y dice, estos van a ser los grupos que se van a conformar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa allí? Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. Vamos al año 2012. Aquí aparece el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y de acuerdo a lo que el Consejo Técnico, miren que la ley 1314 le dice al Consejo, ustedes, de acuerdo a este direccionamiento estratégico, van a trabajar. Entonces, el Consejo Técnico presenta unos conceptos y de acuerdo a eso el Ministerio expide los decretos 2784 y 2706, donde se adoptan los estándares internacionales de contabilidad. Estamos hablando de las NIF. Para entidades, miren, ¿cuáles fueron las primeras normatividades que se establecieron? Con decreto 2784 y 2706, el grupo 1 y el grupo 3. Ok, y es en el año 2013, bajo el decreto 3022, donde se expiden las normatividades relacionadas con las pymes, que es el grupo 2. Entonces tenemos decreto 27. Entonces tenemos tres decretos, y espero que estos sí tomen nota para que los vayan consultando, que fueron los que dieron entrada a la adopción de las NIF,
y reglamentaron cómo se iba a hacer el proceso de convergencia entre las empresas. El 2784 para las empresas del grupo 1, el 2706 para las empresas del grupo 2 y el 3022 para las empresas del grupo 3. Perdón. a decir los decretos, señor. por favor. Señor. No, bueno, los decretos son el 2078. El 2784 para las empresas del grupo 1, el 2706 para las empresas del grupo 2 y del grupo 3, perdón, y el 3022 para las empresas del grupo 2. Esos marcos normativos fueron los que dieron la entrada a la separación de las empresas de acuerdo a sus categorías o sus condiciones económicas y reglamentaron la entrada en vigencia de las NIF. 84, grupo 1, decreto 2706, grupo 3, decreto 3022 del 2013. Ya estamos hablando de 4 normas. Tenemos la 2420 del 2015, tenemos la ley 1314 del 2009, tenemos el decreto 2784 del 2012, decreto 2706 del 2012 y 3022 del 2013. Me dejaron un micrófono abierto. Niños, me dejaron un micrófono abierto. Gracias. Entonces, si yo les preguntara en el examen, bueno, ¿cuál es el decreto que habla sobre las normas de contabilidad? Para el grupo 3, ustedes tienen que decir el decreto 2706. Para el grupo 1, el decreto 2784. Para el grupo 3, el 3022. Aquí, ¿qué se hacen en los decretos? Esos marcos normativos y los diferentes cronogramas para cada grupo a establecer. En cada decreto dice, este grupo 1 va a empezar a adoptar así, los estados financieros los va a empezar a emitir desde esta época y ese proceso. Cada decreto para cada grupo en específico. ¿Ok? Ahora, definiendo términos, ¿qué es convergencia? Yo el taller no lo he revisado a día de hoy, pero creo que esa pregunta está allí. ¿Y convergencia qué es? Es un proceso moderno de la ciencia contable. Lo que se habla de converger es unir dos o más elementos y obtener un nuevo producto que beneficie la contabilidad y los estados financieros. Entonces, por ejemplo, habla de normas y plan contable, de converger transacciones y lenguaje contable, de operaciones y libros contables, documentación, soporte y contabilidad, todo lo que tiene que ver con lo fiscal, lo financiero, laborales y toda la contabilización. Entonces lo que se busca es obtener un producto, converger un producto donde se manejen todos estos procesos y se determine un solo lenguaje. Entonces, si eso es converger, ¿qué es armonizar? Entonces allá se toman dos normas o más. Armonizar es conciliar esas normas que existen, por ejemplo, en Colombia y alcanzar una especie de uniformidad en la aplicación de los sistemas contables. Es decir, bueno, vamos a mirar qué hay en Colombia, qué norma existe y qué norma internacional se está hablando y cómo hacemos para irnos ajustando a esa normatividad, digamos, vigente y real en el mercado global. Recuerden que las NIF se hicieron para un mundo globalizado donde se le da mucha importancia al inversionista. Entonces, hay unas normas en Colombia, bueno, ¿qué hay en Colombia? Es decir, todo lo de Colombia no se eliminó, sino que hay, y vamos a armonizarlo con las normas que se están estableciendo a nivel mundial. Entonces, ¿qué se busca? Aunar criterios, normativas, para proporcionar una información de calidad y uniforme en mercado y mercados de capitales, facilitando al usuario interpretación, comparabilidad y análisis de dicha información para que puedan tomar mejores decisiones. Entonces acá en este cuadro usted puede ver cuáles son las normas en Colombia. Tenemos leyes, decretos, resoluciones, circulares, conceptos. Cuando vamos a hablar de normas contables, en estos momentos vamos a hablar de NIF y vamos a mirar allí. Miren los tres decretos de una vez para que lo vayan memorizando. 2784 nos habla del grupo 1, que incluso habla de que tienen que llevar un tipo de NIF plenas, NIF totales. Ahí habla de, ahorita les voy a mencionar qué tipo de empresas pertenecen al grupo 1.
Aparece el grupo 3, que es el decreto 2706-2012, ojo, para microempresas, y el decreto 3022 de 2013, donde se habla de las NIF para pymes. Entonces tenemos, estas son las normas normales en Colombia, leyes, decretos, resoluciones circulares, pero ahorita estamos hablando en el proceso de convergencia, vamos a converger esas normas a las normas internacionales, y por eso se establecen estas que están acá, que se hicieron la 2784, la 3022 y la 2706, se adaptaron a lo que existía y formaron lo que fue las normas internacionales de información financiera que se aplican en Colombia. Entonces, ¿qué nos dice este esquema? ¿Cómo se ha hecho el proceso de convergencia? Es decir, nosotros estábamos trabajando antes bajo una norma contable local que era establecida en el decreto 2649 y el 2650 de 1993. ¿Qué pasa? Con la convergencia entrada de las NIF ya tenemos que pasarnos a las NIC, a las NIF, a las CNIF, a las SIC y al marco conceptual. Es decir, a los conceptos nuevos que se adoptan para Colombia en los decretos que ustedes de los cuales ya tomaron nota, ¿sí? En estos decretos ustedes encuentran la información comprendida para, por así decirlo, armonizar las leyes, decretos, resoluciones, circulares y conceptos que existían antes de la entrada en vigencia de las NIF. El grupo 1 es el que aplica NIF plenas, y el grupo 2 NIF para pymes, y el grupo 3 pues sí se clasifican ahí las microempresas que no tuvieron que haber hecho pues por obligación procesos de cambio o de armonización al sistema. Ok, entonces digamos aquí tenemos cuáles son las principales autoridades en este proceso de convergencia. Entonces tenemos una entidad, autoridades de regulación, autoridades de normalización, autoridades de supervisión y autoridades disciplinarias. Entonces, autoridades de regulación, miren que habla desde la rama ejecutiva y aparece allí el presidente de la República y los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio obviamente de Hacienda y Crédito Público. En normalización, ¿quién aparece? Recuerden que el Consejo Técnico, basado en ese direccionamiento estratégico, iba a proponer normas para adoptarse. Entonces, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública fue el ente encargado para el proceso de normalización. Miramos en supervisión ahorita todo lo que mencionamos, todas las superintendencias que aparecen allí en el proceso, y en autoridad disciplinaria aquí te aparece nuestra querida Junta Central de Contadores, donde se inscribe, se inspecciona y se vigila al contador público colombiano como tal. Espero que hasta aquí vayamos bien. Estas diapositivas ya las encuentran allí en la plataforma, y vamos, ya ustedes son expertos en NIF, en los grupos, pero vamos a ampliar un poquito sobre qué son los grupos. ¿Qué son los grupos? Se hizo una clasificación. Entonces, para hacer el proceso de convergencia no fue decirles a todas las empresas ya, pásense a NIF y adopten NIF y ya. Se establecieron unos grupos y se establecieron unos plazos para que esos grupos hicieran el proceso de convergencia. Entonces miremos cómo están catalogados o cómo están clasificados esos grupos. Para las empresas colombianas, y de acuerdo, ahí se evalúa cuál es el tamaño de la empresa, el número de trabajadores que tienen su nómina, el valor de los activos, se mira si importan o exportan, si trabajan en bolsa de valores, o si es una empresa de interés público. Todos esos detalles van a permitir establecer una empresa en un grupo o en otro. Entonces, y cada empresa o cada grupo como tal tiene un reglamento específico a la hora de llevar la contabilidad, porque no es lo mismo una empresa que trabaja con bolsa de valores, que importa y exporta, a una empresa que solamente tiene 10 o menos trabajadores. Entonces, ¿qué es grupos en NIF? Una clasificación de las empresas colombianas en cuanto al tema de la contabilidad. Y aquí aparece el decreto. Tenemos, bueno, acá se me fue. Aquí en el grupo 1 del decreto 2784, vamos a organizarlo de una vez. Grupo 1,
tenemos acá del grupo 1 tenemos las empresas del decreto 2784 del 2012. Esto ya lo habíamos mencionado, por eso voy, por así decirlo, rápido. ¿Y qué habla? Habla, por ejemplo, de ciertos requisitos, aquí incluso no los mencioné todos. Habla, por ejemplo, de que tengan una planta superior a 200 trabajadores, que sus activos sean superiores a 30.000 salarios mínimos y que cumplan, por ejemplo, habla de matriz o subordinada, habla de que coticen en bolsa o que realicen exportaciones e importaciones que representen más del 50% de las compras o ventas respectivamente. Y este tema incluso en días o en clases pasadas lo habíamos tocado. ¿Quiénes pertenecían al grupo 1? Las empresas grandes, cotizan bolsa de valores, y también aquí aparecen en el grupo 1 todas las empresas del sector financiero. Ya esa parte la habíamos mirado. En el grupo 2, que es el decreto 3022 del 2013, recuerden, la parte más fácil son las que no pertenecen ni al grupo 1 ni al grupo 3, no cotizan en bolsa, no son de interés públicos, sus activos son entre 500 salarios mínimos legales vigentes y 30.000. Recuerden que más de 30.000 ya pasan al grupo 1 y su nómina es entre 11 y máximo 200 trabajadores. También allí aparecen microempresas que tengan activos totales de 500 salarios mínimos, excluyendo pues como la vivienda. En esta parte no va acá. Ahora vamos a mirar, esta parte no va acá. Aquí, vamos a quitar esto de aquí, ¿está bien? Y vamos acá en el grupo 2, que es del decreto 3022 más bien. Dice acá que si una empresa tiene una planta de personal como la indicada, pero los activos son diferentes, pasan al grupo número 2. El valor de los activos va a determinar a qué grupo se pertenece. Eso es para mirar, porque se habla de pyme. No es lo mismo microempresa que una pyme. De las pymes, que son las que inundan a Colombia. Para las pequeñas y medianas empresas se creó una versión simplificada de la plena denominada NIF para pymes, y esas están ahí en el decreto 3022 del 2003. Entonces tenemos pymes y vamos a tener microempresas que aparecen en el grupo 3. ¿Cuánto es? ¿Qué es la importancia aquí? Vamos a mirar el valor de los activos, que son ¿cuánto? Entre 500 y 30.000 salarios mínimos y entre 11 y 200 trabajadores. Y como yo lo hago más fácil, no pertenece ni al grupo 1 ni al grupo 3. Entonces vamos a mirar el grupo 3, decreto 2706 del 2012. Entonces, primero, ¿cuántos trabajadores? Máximo 10. ¿Cuánto de activos? Máximo 500 salarios mínimos legales vigentes. Y también aparece cuánto de ingresos, máximo 6.000 salarios mínimos legales vigentes. Usted puede coger aquí. Entonces así estaba contemplado en el decreto 2706 también para las del grupo 3, que son las microempresas, o sea, las chiquiticas. Perdón. Ellas tenían un tratamiento diferente y por eso están contempladas en un decreto aparte. Esta normatividad pues se las estoy dando a conocer, ya es a criterio de ustedes, no la voy a evaluar, pero ya es a criterio de ustedes si la conocen, si la consultan y si la investigan. Multiplicar el salario mínimo del 2020 con el número de salarios mínimos y va a dar el tope tanto para ingresos como para activos de este decreto 2706 de 2012. Entonces, en cuanto a normas, ¿qué tenemos, chicos? Tenemos grupo 1, decreto 2784 del 2012, grupo 3, decreto 2706 del 2012, grupo 2, decreto 3022 del 2003. Usted dice, bueno, pero usted habló de un decreto 2420 del 2015. Sí, ese decreto lo que hace es recoger toda la información mencionada en el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Ahora, aquí hay un caso donde una asesora está recibiendo dudas, preguntas, inquietudes, y dice, yo cumplo con todos los requisitos para pertenecer al régimen simplificado. Recuerden que ese régimen ya no existe, se llama ahora no responsables del IVA, y dice, bueno, yo cumplo con todos los requisitos para pertenecer al régimen simplificado, es decir, por cuánto número de activos, número de ingresos,
por lógica diríamos, esta empresa pertenece al grupo 3. Pero aquí hace una salvedad, pero tengo 11 empleados. ¿Aplico al grupo 3 todavía si tengo 11 empleados? ¿Cuál es la respuesta de nuestra asesora? Dice, se debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos. Y para poder pertenecer al grupo 3, aunque no supere el monto de ingresos, dice que sus empleados deben ser solo hasta 10 y que por tanto sus activos no pueden superar los 500. Es decir, si incumple uno de los requisitos, sale de una vez del grupo 3 y pasa al grupo 2 de pyme. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para ir mirando. Entonces aquí llega algo muy importante que ustedes también van a ver en una asignatura que se llama aseguramiento de la información. Y van a tener que ver cuál es el decreto que reglamenta el aseguramiento de la información. Esto es una materia inclusive, toda una asignatura de aseguramiento de la información que está contemplada en el decreto 2420 del 2015. Va ligada o va de la mano con las normas internacionales de auditoría o las mías. Miren que hoy, repito, esto iba rápido. El decreto 2420 del 2015, ¿qué es lo que hace? La ley 1314 nos da un direccionamiento. Nos habla de la necesidad del grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Luego con el decreto 2784, con el decreto 2706 y con el decreto 3022 se establece como la normatividad para cada uno de esos grupos. Y el decreto 2420 del 2015 recoge todo lo de la ley 1314, recoge estos decretos y le añade, adicional a eso, todo lo que tiene que ver sobre las normas de aseguramiento de la información. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con auditoría y con revisoría, ¿ok? Que eso hace parte de las ramas de la contabilidad en la cual nosotros desempeñamos. Entonces, acá nos habla sobre las normas internacionales de aseguramiento de la información. Y en esta norma está compuesta por 7 conjuntos de normas que forman, o más bien nos hablan de la garantía que se necesita para asegurar la información de las personas que están interesadas. Entonces, les voy a leer textualmente el artículo 2. El artículo 2 dice lo siguiente: el presente decreto será de aplicación obligatoria. Miren qué figura aparece ahí. Los revisores fiscales. Por los revisores fiscales que presten un servicio a entidades del grupo 1 y a las entidades del grupo 2 que tengan más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes de activos o más de 200 trabajadores, en los términos establecidos para tales efectos en los decretos 2784 y 3022 del 2013. La pregunta de chicos: ¿por qué habla de revisor fiscal para grupo 1 y revisor fiscal para grupo 2 y no para el grupo 3? Porque recordemos que, yo les respondo a la pregunta, porque recordemos que en el grupo 3 las empresas son las microempresas, ¿sí? Y ahí no van a haber sociedades anónimas que son las que están obligadas a tener revisor fiscal. Obviamente son empresas que tienen topes de ingresos o de salario por debajo de lo que se ha establecido. Entonces, en ese mismo orden de ideas, pues no aplicaría la figura del revisor fiscal. La respuesta es sencilla, porque las empresas del grupo 3 son tan pequeñas que no necesariamente están obligados a llevar revisor fiscal. Entonces tenemos acá, y allí se hablan las normas posteriores, así como a los revisores fiscales que dictaminen estados financieros consolidados de estas entidades. Entonces el decreto, el artículo 2 de una vez está diciendo sobre la obligatoriedad que van a tener los revisores fiscales de aplicar la normatividad que habla en estas NAI, normas de aseguramiento de información financiera. ¿Qué son las NAI? Pregunta de examen. Normas de aseguramiento de la información financiera. ¿Dónde están las NAI? Decreto 2420 del 2015. ¿Y de qué se componen las NAI? Miren, estoy preguntándola aquí. ¿De qué componen las NAI? Nos habla. 1. Entonces recuerden que, y esto lo van a necesitar más adelante, ya creo que en octavo semestre o en noveno, cuando vean esta materia que se llama aseguramiento de la información, que está dentro del plan de estudios de cada uno de ustedes,
van a tener que ver qué son las normas internacionales de auditoría y van a tener que ver qué es el aseguramiento de la información. Aquí está contemplado todo lo que se encuentra dentro de las normas de aseguramiento de la información. De normas internacionales de auditoría, normas internacionales de control de calidad, normas internacionales de trabajo de revisión, normas internacionales de trabajo para atestiguar, normas internacionales de servicios relacionados. Aparece acá algo interesante, código de ética para profesionales de la contaduría, sí, y normas internacionales de práctica de auditoría. Entonces, te tiran código de ética y eso no me lo dice la ley 43 de 1990, sí, y de hecho la ley 43 también nos habla de normas de auditoría. Esto no contradice y vamos a mirar a continuación lo que pasa. Dice, las normas internacionales de auditoría aquí son de obligatorio cumplimiento, pero también son de obligatorio cumplimiento la que nos habla la ley 43. Es decir, las NAI no eliminan lo que la ley 43 del 90, que maneja todo el régimen del contador público en el tema de auditoría. Es decir, se aplican las dos. Segundo, en el tema del código de ética para los profesionales de contaduría también es obligatorio y también nos dice que ese código de ética que se menciona en la ley 43 del 90 continúa vigente. Entonces miren, ¿qué hacen las NAI? Dentro de todo su compendio de información tenemos normas internacionales, normas de auditoría que ya venían en la ley 43 y código de ética. Las eliminan, no dicen. Tanto esas como estas son obligatorias y siguen vigentes. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, chicos, esta era simplemente la presentación. Quiero hacer el resumen. Por allá van a encontrar un decreto 2496. Simplemente fue como una modificación al decreto 2420 del 2015. Pero quiero que hagamos un resumen en cuanto a este tema del marco legal contable. Entonces, miramos este resumen que sintetiza globalmente todo lo que vimos en la presentación, pero de una forma corta. Vigente. Y yo aprendí junto con ustedes. Yo soy de la generación decreto 2649 y decreto el 2650, pero ya estamos bajo normas internacionales y tengo que ir mirando normas que nos rigen, normas que nos dirigen. Ley 1314, decreto 2420. Luego tengo que mirar el contexto, bueno, qué empresa con la cual trabajo, qué normatividad lleva. Entonces me voy a dar cuenta ahí si dependiendo del tipo de empresa, entonces tengo que mirar el grupo. Si es el grupo 1, tengo una norma que es 2784 del 2012. Si el grupo 3, decreto 2706 del 2012. Y el grupo 2, decreto 3022 del 2013. ¿Qué recogió toda esa información? El decreto 2420 del 2015 y que además traía consigo las normas de aseguramiento de la información financiera, que también miramos durante todo este proceso que vimos en formación o en clase. Miramos toda la historia de la contabilidad o parte de la historia, cómo se formó el Código de Comercio. Miren que viene desde épocas donde incluso Colombia no era república como tal, nos fuimos años atrás, por ejemplo en 1886. Miramos nuevamente el tema del sector público como es una rama especial y diferente, pero que también es muy interesante para todos y cada uno de nosotros. Entonces quiero finalizar con lo siguiente. No sé si me dé tiempo de montar el examen, si algo lo subo entre hoy y mañana. ¿Qué tienen compromisos? Tienen el... Obviamente, pues yo no voy a evaluar esta parte porque solamente se refiere a la normatividad que está vigente en el momento en Colombia. Lo que quiero es que la conozcan, que la interpreten, que la analicen y que con ella sepamos que vamos a trabajar de aquí en adelante. Listo, niños. Tómense por favor su break de 10 minuticos. Nos vemos faltando 15 minutos. Nos vemos faltando 5 para las 10 y vamos a hacer nuestro análisis de la ley 43. Listo. No se me salgan de la reunión, por favor. ¿Sí me escucharon? ¿Están aquí? Sí, profe. Profe, sí. Listo. Muchas gracias. Nos vemos faltando 5 minutos para las 10. Listo, profe. Bueno, profe, gracias.
que quedó dormidito allá juicioso. Pero la otra se vino a llorar aquí para que le hagan la fiesta. ¿Sí la escuchó? No. Ah, ¿te pensó mi gota?
Ay, eso es muy hermoso. Eso es muy hermoso. Voy a hacer un caldo para mucho. Sí, caldo para mucho. Sí, que se come salmón, sí, y cordero, sí. Mira, que lo echar que lo ponga. Le voy a echar picote en su. Quieta, quieta, quieta.
Listo, niños. ¿Volvieron? Repórtense, por favor. ¿Andan por aquí? Niños, listo, ¿ya volvieron? ¿Alcanzaron a tomar el cafecito? Sí, profe. Listo, niños. Entonces vamos a continuar haciendo el análisis de la ley más importante que tenemos nosotros como contadores, que es la ley 43 de 1990. Habíamos llegado hasta el artículo 2 la clase pasada y vamos ya para el artículo 3 de la inscripción del contador público. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que la inscripción del contador público... ¿Verdad? Yo cierro esto. De la inscripción del contador público. Para la inscripción como contador público se acreditará por medio de una tarjeta profesional que será expedida por la Junta Central de Contadores. Esto ya lo habíamos hablado en la clase pasada y ya habíamos visto qué era la tarjeta profesional, qué contenía, etc. A partir de la vigencia de la presente ley, ¿se acuerdan que les había dicho que antes estábamos regidos por la ley 145 de 1960? A partir de la vigencia de la presente ley, para ser inscrito como contador público es necesario. ¿Qué condiciones se necesitan? Ser nacional colombiano en ejercicio de los derechos civiles o extranjero domiciliado en Colombia con no menos de 3 años de anterioridad a la respectiva solicitud de inscripción y que reúna los siguientes requisitos. O sea que los extranjeros también pueden ser contadores públicos en Colombia y tener la tarjeta profesional de contador público siempre y cuando hayan vivido en Colombia por lo menos 3 años antes de pedir la tarjeta profesional. El requisito A, haber obtenido el título de contador público en una universidad colombiana autorizada por el gobierno para conferir tal título, de acuerdo con las normas reglamentarias de la enseñanza universitaria de la materia, además de acreditar experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable, en general no inferior a 1 año, y adquirida de forma simultánea con los estudios universitarios o posteriores a ellos. Entonces, ¿qué se necesita? También se necesita ser colombiano o haber vivido por lo menos 3 años. Haber obtenido el título de contador público. Aquí es donde lo que yo les decía, que antes con la ley 145 habían personas que no habían obtenido el título pero igual tenían su tarjeta profesional. A partir de la entrada en vigencia de la ley 43 es necesario haber obtenido el título en una universidad y haber tenido 1 año de experiencia mientras se hacía el estudio o posterior a terminado el estudio, tener 1 año de experiencia en actividades relacionadas con la técnica contable. Y también nos dice que se puede haber obtenido dicho título de contador público o una denominación equivalente, como por ejemplo los licenciados en contabilidad o los licenciados en contabilidad de México, los contables en España, etc. Expedida por instituciones extranjeras de países con los cuales Colombia tiene celebrados convenios sobre reciprocidad de título y refrendado por el organismo gubernamental autorizado para tal efecto. Es decir, puede tener el título de contador de otro país o equivalente de otro país y se hace refrendar aquí. Parágrafo 2. Dentro de los 12 meses siguientes a la vigencia de esta ley, la Junta Central de Contadores deberá haber producido y entregado la tarjeta profesional a los contadores públicos que estén inscritos como tales. A la fecha de la vigencia de la presente ley, quienes podrán continuar ejerciendo la profesión conforme a las normas anteriores hasta tanto no se expida el nuevo documento. Es decir, después de que salió la ley 43, la Junta Central de Contadores todavía tenía 12 meses más para entregar las tarjetas profesionales a los que en esos momentos se denominaban contadores públicos juramentados o autorizados. Las solicitudes de inscripción presentadas con anterioridad a la vigencia de esta ley deberán ser resueltas dentro de los 3 meses siguientes a la vigencia de esta, en so pena de incurrir en causal de mala conducta por parte de quienes deben ejercer la función pública en cada caso. Esto ya no aplica porque pues simplemente era para dirimir diferencias al momento de la expedición de la ley. Parágrafo 3, y muy importante. En todos los actos profesionales, la firma del contador público deberá ir acompañada del número de su tarjeta profesional. Si un contador público firma como contador público, pero no está colocando el número de su tarjeta profesional, esta firma no es válida. Siempre que ustedes, una vez tengan su tarjeta profesional, vayan a firmar y vayan a dar fe pública sobre algún acto económico,
Cuando coloquen su firma no basta con decir que son contadores públicos, sino que también debe ir acompañada del número de la tarjeta profesional, si no, no tiene validez. Bueno, me dice esta nota aclaratoria nos dice que los requisitos para la inscripción del contador público fueron contemplados por la ley 145 de 1960 en sus artículos 4 al 6, que era la que estaba en vigencia. La ley 43 de 1990 los enuncia en el parágrafo del artículo 3. Se destaca la no inclusión de los requisitos de acreditar solvencia moral con declaraciones juradas de 3 personas. Antes, adicional a eso, había que hacer unas declaraciones extrajuicio en notaría donde se dijera que era una persona pues con mucha moralidad, que era, o sea, si yo no tenía el título, tenía que ir y buscar a 3 amigos y que ellos fueran a una notaría y decir que me conocían, que yo era una persona moralmente probada, etc. Esto pues obviamente ya no aplica. Y estas declaraciones extrajuicio de solvencia moral dejaron de ser requisito para pedir la tarjeta profesional. Poseer el título de economista expedido con anterioridad a la vigencia de la ley 145 de 1960 por instituciones colombianas o extranjeras autorizadas y su habilitación de las materias que se señalen. Y los requisitos especiales para ser inscrito como contador público autorizado, filas que nos dice autorizado, la norma dice autorizado, o sea, los que podían presentar su examen, por así decirlo, y decir que podían ejercer como contadores, contenidos en el artículo 6 de la disposición normativa de 1960 de la ley 145. Entonces es importante ahí aclarar que también los economistas podían, con la ley 145 de 1960, podían actuar como contadores públicos. Los economistas podían tener una tarjeta profesional de contador público y firmar como contador público y dar fe pública sobre estos hechos. Afortunadamente para nosotros, pues esto cambió con la ley 43, porque si no, no solamente los contadores públicos que estamos estudiando contaduría pública o que estudiamos contaduría pública, sino que los economistas también podrían haber ejercido nuestra función, por así decirlo. No solamente los contadores personas naturales deben inscribirse ante la Junta Central de Contadores, también lo deben hacer las sociedades de contadores públicos, las empresas unipersonales constituidas por contadores públicos debidamente inscritos y las personas jurídicas en general, con o sin ánimo de lucro, que contemplen dentro de su objeto la realización de actividades relacionadas con la ciencia contable o la prestación de servicios inherentes a esta disciplina. Ok, entonces no solamente los contadores públicos se inscriben en la Junta Central de Contadores, y no solamente los contadores públicos tienen tarjeta profesional, también lo deben hacer las empresas, sociedades de contadores públicos o cualquier otro tipo de empresa que de una u otra forma preste servicios de asesoría contable o que preste servicios relacionados con la ciencia o la técnica contable. Y a esas empresas, sociedades de contadores públicos también les darán su tarjeta profesional. Aunque recordemos, como dijimos la clase pasada, que de acuerdo al artículo 1 de la ley 43 de 1990, para ejercer como contador público hay que ser una persona natural y la firma la da una persona natural independientemente de que pertenezca a una sociedad de contadores que esté inscrita en la Junta Central de Contadores y que tenga tarjeta profesional vigente. La firma del contador es de como persona natural, que puede estar representando una sociedad de contadores, sí, pero cuando un contador firma, así sea de una sociedad de contadores, está firmando como persona natural. Para los contadores públicos, personas naturales que expide tarjeta de contador público. Para las sociedades de contadores públicos y demás entes que presten servicios relacionados con la ciencia contable, debe expedirse tarjeta de registro según lo señalado por el decreto reglamentario 1510 de 1998, cuyo valor es de 5 salarios legales mensuales vigentes. Esto es lo que le vale la tarjeta profesional a las sociedades. A nosotros nos vale 324.000 pesos, pero a las sociedades de contadores les vale 5 salarios mínimos mensuales, o sea, 9 por 5, 45, algo más de 4 millones de pesos. La Junta Central de Contadores, mediante resolución 151 del 25 de octubre del 2000, señaló los requisitos y procedimientos para la inscripción en el Registro Profesional de Contadores Públicos y la certificación, y esta parte sí nos interesa mucho, y la certificación de la práctica contable, entre otros temas. La resolución 93 del 24 de julio de 2003 establece el procedimiento para el reconocimiento de la investigación contable y la práctica técnico-contable o práctica empresarial. Es decir, si ustedes siguen el marco normativo y van y buscan la resolución 151 del 25 de octubre del 2000
y la resolución 93 del 24 de julio del 2003 les va a establecer los procedimientos que ustedes deben hacer para tener su certificación técnico-contable, es decir, qué condiciones debe tener esa práctica y cómo se debe elaborar el certificado. Mediante la resolución 74 del 27 de mayo de 2002, modificada por la resolución 60 de 2003, se reglamenta la expedición de certificados de antecedentes disciplinarios y de vigencia de la inscripción de contador público. Recuerdan que en la clase pasada vimos el certificado de antecedentes, que es el que dice que tiene una validez de 3 meses y que durante los últimos 5 años o que desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional del contador no presenta sanciones. Pues bien, en ese mismo orden de ideas es que está reglamentada esta norma. La expedición del certificado de antecedentes fue reglamentado por la resolución 74 del 2002. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está quedando todo claro? ¿No hay preguntas? Niños, ¿están en clase? Sí, profe. ¿Todo claro? Asumo que sí. El artículo 4 nos habla de las sociedades de contadores públicos. Se denominan sociedades de contadores públicos a la persona jurídica que contempla como objeto principal desarrollar por intermedio de sus socios y de sus dependientes, o sea, por intermedio de los contadores, o en virtud de contratos con otros contadores públicos, prestación de los servicios propios de los mismos, y en las actividades relacionadas con la ciencia contable en general señaladas en esta ley. En las sociedades de contadores públicos, el 80% o más de los socios deberán tener la calidad de contadores públicos y su representante legal será un contador público cuando todos los socios tengan tal calidad. Entonces, para que haya un contador, para que haya una sociedad de contadores, se crea una sociedad de contadores, por lo menos el 80% de ellos tiene que ser contadores públicos. O sea, si se va a crear una sociedad de contadores, de 5 contadores, de cinco socios, por lo menos 4 tienen que ser contadores. En la parte señalada entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-530 del 10 de mayo de 2003, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell. ¿Qué significa esto? Aquí hay una partecita entre paréntesis que dice que su representante legal será un contador público cuando todos los socios tengan tal calidad. El hecho de que haya sido declarado inexequible significa que ya no aplica, que por la Corte Constitucional, por una sentencia, dijo que esta partecita, que su representante legal será un contador público, iba en contra de la Constitución, lo declararon inexequible, y como lo declararon inexequible, pues ya no aplica. El representante legal de una sociedad de contadores puede ser cualquier persona. A juicio de la Corte, bueno, esto sí no lo vamos a leer, que esto es parte de la sentencia. Bueno, 5. De la vigilancia estatal. Las sociedades de contadores públicos estarán sujetas a la vigilancia de la Junta Central de Contadores. Al igual que los contadores públicos, personas naturales, las personas jurídicas que operen como sociedades de contadores públicos están sometidas a vigilancia y control de la Junta Central de Contadores. Este artículo fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional, bueno, etc. Y vuelven a aparecer las notas de página que nos dicen si fue inexequible o si fue inexequible, o si fue exequible parcialmente, o si fue exequible en su totalidad. De los principios de contabilidad generalmente aceptados. Una pregunta, aquí en Pereira hay lo que usted está hablando de los contadores cuando se unen 4, ¿cómo fue que usted dijo, profe? Sociedades de contadores. Aquí en Pereira hay. Sí, claro, aquí hay muchos. Aquí está DCP, de Ideas o Conta. Aquí opera también la PricewaterhouseCoopers, que es una firma de contadores. Claro, hay muchas. ¿Y dónde están ubicadas más o menos, profe? ¿Por el centro, sí? Sí, en el centro. Sé que en Torre Bolívar hay una, pero la verdad las direcciones no las conozco. Ah, ok. Pero sí, sí hay varias, claro. Bueno, de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos principios de contabilidad generalmente aceptados, a pesar de que la ley los enmarca, tenemos que ir a buscarlos donde se encuentran pues como tal en un decreto reglamentario. Fue inicialmente en el 2649 de 1993 que estuvo vigente hasta el 2015 con la entrada en vigencia del decreto 2420 de 2015.
El decreto 2420 lo vamos a trabajar para dentro de 8 días, para que por favor lo vayan trayendo. Eso sí se los encargo. Lo vayan trayendo, lo vayan teniendo a la mano, porque es el que nos dicta los principios de contabilidad generalmente aceptados, ya no en Colombia, sino a nivel mundial, de acuerdo a la entrada en vigencia de las mismas. De los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Ok, entonces la ley 43 también nos dice, vea, hay unos principios de contabilidad que están generalmente aceptados y esos principios de contabilidad usted los debe aplicar al momento de llevar contabilidad. Es decir, son conceptos o son reglas que usted debe aplicar, que debe observar sobre los asuntos económicos de las personas naturales o jurídicas. La definición de los principios de contabilidad generalmente aceptados como se observa en el artículo 1, inciso 1 del Reglamento General de la Contabilidad, Decreto Reglamentario 2649 de 1993, recoge lo ya dispuesto por el artículo 6 de la Ley 43 de 1990. Ordenamiento que reglamentó la profesión del contador público. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, ya sabe que son los principios de contabilidad. Entonces se va al decreto 2649 de 1993, busca el inciso 1 y busca el artículo 1 a ver qué es lo que le dice. Los principios de contabilidad generalmente aceptados priman y deben aplicarse por encima de cualquier otra norma, salvo las superiores. Su aplicación es supletiva si se utiliza una base comprensiva de contabilidad distinta a ellos. Las cuentas de orden fiscales o de control se usan cuando se requieran su registro por normas distintas o incompatibles con los principios de contabilidad generalmente aceptadas. Las cuentas fiscales y las cuentas de orden, que eran las cuentas número 8 y 9 del PUC, ya fueron derogadas, ya no se aplican de acuerdo a la entrada en vigencia de las mismas. Para fines fiscales, si hay incompatibilidad entre los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas tributarias, prevalecen estas últimas. Es decir, si una norma tributaria o una ley tributaria o una reforma tributaria va en contra de los principios de contabilidad, pues como los principios de contabilidad están reglamentados en un decreto y una reforma tributaria es una ley de financiamiento, ley de crecimiento, bueno, en fin, cualquiera de esas leyes, las leyes están por encima de los decretos y por tanto una ley debe prevalecer siempre por encima de un decreto, aunque nunca ha pasado que una ley vaya en contra de los principios de contabilidad generalmente aceptados y no creo que eso nunca vaya a pasar. Bueno, nos aparecen más sentencias que no vamos a leer. De las normas de auditoría generalmente aceptadas. Antes la auditoría se regía por normas de auditoría generalmente aceptadas. Ahorita se rige por las MIA también de acuerdo al decreto 2420 de 2015. Pero antes estas normas de auditoría funcionaban a través de las normas de auditoría generalmente aceptadas o las que conocíamos como NAGAS. Las normas de auditoría generalmente aceptadas se relacionan con las cualidades profesionales del contador público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en su informe referente al mismo. Las normas de auditoría son las siguientes. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de normas de auditoría: las normas personales, las normas relativas a la ejecución del trabajo y las normas relativas a la ejecución de informes. Dentro de la auditoría que ejerce el contador se deben observar, aunque a pesar de que están relacionadas con las MIA, estas son las NAGA, dentro de la auditoría del contador se deben observar 3 clasificaciones de las normas de auditoría: las que son relativas a la ejecución del trabajo, las que son relativas a la presentación de informes y las normas personales. ¿Qué nos dice las personales? Perdón. Que el examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública en Colombia. Ok, entonces el examen de auditoría debe hacerse por un contador público. El contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. Es decir, el contador público no puede estar relacionado con la empresa o con la persona a la que le hace la auditoría, no puede ser el esposo de la gerente de la empresa o el suegro del dueño de la empresa, porque entonces no va a haber objetividad a la hora de hacer el examen. ¿Sí? No hay independencia mental, hay compromiso, hay conflicto de intereses. No tiene falta de ética, profe, pienso yo. Sí, y sería falta de ética. Cuando una persona
le dicen que haga esa auditoría, tiene que declararse inhabilitada, o no, inhabilitada no, incompatibilizada para realizar esa auditoría. Es decir, tiene una incompatibilidad, porque a mí me contratan de una empresa, pero resulta que la empresa es de, qué sé yo, de la novia de mi hermano. Entonces, ahí va a haber un conflicto de intereses porque es mi hermano y yo voy a tratar de favorecerlo con la auditoría. Entonces, tengo que declararme incompatible para hacer esa auditoría, porque si no, yo voy a incurrir en una falta de ética. Y todo lo que vaya en contra de las normas personales de auditoría va en contra de la Ley 43 de 1990 y es una violación al Código de Ética del Contador Público. Y también nos dice que en la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes debe proceder con diligencia profesional. Es decir, siempre se debe hacer todo con profesionalismo. No es que, que no, que le estoy haciendo una auditoría a la empresa de Hernán, pero Hernán me cae gordo, entonces le voy a hacer quedar mal la empresa y voy a dar un dictamen malo, porque entonces ahí no estaría siendo yo diligente profesionalmente. Aparecen otras, las normas relativas a la ejecución del trabajo, es decir, en auditoría cómo se debe ejecutar el trabajo. Nos dice la primera, que el trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada sobre los asistentes si los hubiera. Ok, entonces no es llegar yo simplemente a una empresa y decir, listo, vengo a hacer la auditoría para que me contrataron. Ese trabajo de auditoría que yo voy a hacer debe haber tenido previamente un proceso de planeación. Y yo debo ejercer una supervisión. Si yo tengo asistentes o si tengo auxiliares que me están ayudando en la auditoría, debo ejercer una supervisión permanente. Me dice la B, debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente. Para que haya auditoría debe haber control interno y si no hay control interno se debe implementar. Entonces debe haber control interno sobre el cual yo vaya a hacer la auditoría, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Es decir, en la empresa debe haber un buen sistema de control interno porque es desde ese sistema de control interno desde el cual yo voy a partir para realizar la auditoría. Y nos dice que debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos a revisión. Ok, entonces si va un contador a hacer auditoría y está auditando, bueno niños, hay un paréntesis. La auditoría de la que estamos hablando es netamente auditoría financiera, porque hay muchos otros tipos de auditoría. Hay auditoría de calidad y obviamente para hacer auditoría de calidad no hay que ser contador público. O hay auditoría médica que pues la hacen médicos o profesionales de la salud. Cuando nosotros decimos que tiene que ser contador público y que tiene que tener la calidad de contador público para hacer auditoría, nos estamos refiriendo únicamente a auditoría financiera, ¿sí? Los otros tipos de auditoría sí los desarrollará cualquier profesional. Entonces, ¿qué me dice el C de las normas relativas a la ejecución del trabajo? Literal se me dice que yo debo obtener las pruebas suficientes, debo preguntar, debo investigar, debo indagar, debo inspeccionar, debo observar, debo mirar para poder emitir un dictamen. Debo hacer varios pasos o varios procesos que me aporten evidencia y que esa evidencia sea válida para yo poder emitir un dictamen. Y las normas relativas a la rendición de informe. A. Siempre que el nombre de un contador público sea asociado con estados financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con tales estados. Por ejemplo, así se practicó un examen de ellos, el contador público, yo como contador público he examinado los estados financieros de la empresa Regulación Contable Limitada, etc. Expresando qué hice yo dentro de mi papel de auditor en esa empresa y con qué relaciona los estados financieros. Si practicó un examen de ellos, el contador público deberá expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen profesional sobre todo lo razonable de la información contenida en dichos estados financieros. Es decir, mi carácter fue analítico, qué busqué, en qué me basé, en qué evidencia, en libros de contabilidad, etc. Hasta dónde va mi alcance, qué examiné, fui al área de cartera, fui al área de inventarios, o hice una auditoría integral. Y el dictamen profesional que me diga si los estados financieros cumplen o no cumplen con las normas de contabilidad y con información contable. B. El informe debe contener indicación sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Entonces, de acuerdo a mi opinión como auditor, certifico que los estados financieros sí cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
C. El informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el periodo anterior. Es decir, si se conservaron los mismos principios de contabilidad que se utilizaron en el, en el periodo contable anterior y en los estados financieros anteriores. D. Cuando el contador público considere necesario expresar salvedades sobre alguna de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá expresarlas de manera clara e inequívoca, indicando a cuál de tales afirmaciones se refiere y los motivos o importancia de la salvedad en relación con los estados financieros tomados en conjunto. Entonces yo hice mi auditoría, todo está bien, todo lo encontré perfecto, menos el área de inventarios, que está faltando mercancía, o que hay un error en la contabilidad. Bueno, entonces yo no puedo decir que todo está mal por un error en el área de inventarios. Yo tengo que decir que todo se encuentra bien, la empresa cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, salvo por el área de inventarios que presenta estas y estas dificultades. Esas son las salvedades a las que hace referencia el dictamen del auditor o del revisor fiscal. Y cuando el contador público considere no estar en condiciones de expresar un dictamen sobre los estados financieros tomados en conjunto, deberá manifestarlo expresa y claramente. Este parágrafo fue declarado inexequible según sentencia C530. ¿Por qué fue declarado inexequible? Porque, ¿qué me decía? Cuando fuere necesario, el contador público no está, cuando fuere necesario, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública complementará y actualizará las normas de auditoría de aceptación general de acuerdo con las funciones señaladas para este organismo a la presente ley. Entonces, ¿qué hicieron? Me quitaron de aquí al Consejo Técnico de la Contaduría y le dijeron, no, usted no va a reglamentar, en este caso, no va a complementar o no va a actualizar normas en materia de auditoría. Bueno, niños, entonces esas serían pues como las notas, las normas de auditoría, o vimos con nuestro capítulo 1, que era el ejercicio del contador público, y allí vimos cuáles eran las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Las normas personales, las normas relativas a la ejecución del trabajo y las normas relativas a la ejecución de informes. Ya en el ejercicio de la profesión, pues entonces nos vamos a seguir ocupando en la siguiente clase. Quiero que me hablen y me digan qué dudas o qué preguntas hay hasta aquí, si todo está claro, si vamos claros, si quieren proponer algún cambio en la metodología, etc. No, profe, mi duda es, profe, si esta clase la subes a plataforma, profe. Sí, claro, ya está quedando grabada y ahorita en un ratito apenas terminemos, en horas de la tarde ya se las estoy subiendo. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, yo sí me voy a ausentar porque tengo que trabajar ahora mismo, profe. Listo, niños. Yo también voy a finalizar ya que me está entrando una llamada. Entonces quedamos pues así, listo. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Doña Miriam. Gracias. Estaba en clase, pero ya paré un momentico, tranquila. No, señora. ¿Cómo se le ocurre? Sí, señora. Risaralda. Wilmer no me ha pasado todavía el informe de cómo están los estados de los proyectos del Quindío. Yo ahorita hablo con él para que me lo mande y ya solo nos quedaría faltando eso. Ah, listo, doña Miriam. Doña Miriam, le iba a consultar. ¿Ya tiene alguna noticia de algo de lo de Antioquia, de lo de este proyecto de...? Ah, ok. Listo. Ah, no, es que ellos me hicieron una consulta que porque tenían una suspensión de giros de un proyecto que si eso les estaba suspendiendo los giros a toda la entidad, yo les dije que no, pues a un proyecto le bloquearon los giros y estaban muy preocupados que porque les iban a suspender los giros pues a todo el departamento. Me preguntó Daniela. Yo le dije, no, ese proyecto tienen que hacerle el plan de mejora que le dieron para que ya le autoricen nuevamente le levanten la suspensión de giros. Sí, señora. Sí, y hasta que...
Ah, sí, señora, el de los reintegros, sí, entonces. Sí, señora. Sí, señora. No, doña Miriam, es que ellos no me consultaron nada. Sí es cierto que ellos enviaron el correo, el de Macer de los proyectos que están cerrados, pero más allá de eso no me han consultado nada. Exacto, no sé, si usted sabe que como usted es mi jefe, yo la mantengo enterada de todo y le mando todos los correos. Sí, claro, porque usted debe estar enterada, entonces yo mismo le notifico. Sí, no, pero de verdad no me han consultado nada de Macer, doña Miriam. El correo sí, pero ellos no me consultaron ni nada, solo mandaron la información que los proyectos ya estaban cerrados y lo... Claro que sí, doña Miriam. Bueno, que esté muy bien. No, no, tranquila, no se preocupe que es mi trabajo, doña Miriam. No, hasta luego. Profe, mira por favor